Estaremos abordando parte de la unidad 3, muestreo, medidas de tendencia central y dispersión, con el tema datos no agrupados. Las medidas de tendencia central son valores que representan un conjunto de datos, de forma tal que ayudan a saber dónde están acumulados los datos, pero sin indicar cómo se distribuyen. Se llama así porque tienden a ubicarse en la parte central del conjunto de datos. Tenemos tres medidas de tendencia central. La media aritmética, también denominada media o promedio, la mediana y la moda. Ahí lo tenemos representado en la gráfica. Con la finalidad de que las medidas de tendencia central tengan mayor validez estática, se utilizará fórmulas diferentes para datos agrupados y no agrupados, en donde también se debe distinguir si se trabaja con una muestra o con una población. Entonces estaremos viendo las medidas de tendencia central para datos no agrupados. La media. La media aritmética, media o promedio, se denota por X y la barrita encima, o por la letra μ, según se calcule, ya sea en una muestra o en la población, de manera respectiva. La media es el resultado de dividir la suma de todos los valores entre el número total de datos, n para el caso de toda la población y n minúscula para el caso de una muestra. Entonces, para calcular la media en una población, recordemos que usamos n mayúscula, ahí tenemos el símbolo μ, este va a ser igual a la sumatoria de todos los datos desde 1 hasta n, y esto, una vez que se haga la sumatoria, se va a dividir entre n, que sería el total de la población. Ahora, para una muestra, ahí tenemos la X con la barrita encima, esto va a ser igual también de la sumatoria de todos los valores de 1 hasta n minúscula, y una vez realizada esta suma, la dividimos entre n minúscula, que sería el número de muestras. Por ejemplo, supongamos que tenemos las calificaciones de 4 asignaturas y deseamos conocer el promedio general, es decir, la media o media aritmética. Las calificaciones son Matemáticas 8, Español 9, Ciencias Naturales 7, Ciencias Sociales 8. En este caso, aplicamos cómo hallar la media o promedio, que sería la suma de cada una de estas calificaciones, que es 8 más 9 más 7 más 8, que dan 32, y luego lo dividimos entre el número de datos, que en este caso serían 4, o sea, 4 asignaturas, es igual a 8. Entonces, nuestra media aritmética o promedio es igual a 8. Aplicando ya con la fórmula, podemos recordar que media se puede hallar en una población o en una muestra, donde tenemos todos los datos correspondientes. N mayúscula es el total de datos en una población, N minúscula es el total de datos en una muestra, y pues X y cada uno de los valores de los datos. En este caso, pues tenemos a X1, que es igual a 8, X2 es igual a 9, X3 igual a 7, X4 igual a 8, porque son 4 asignaturas y cada una de sus calificaciones correspondientes. Hacemos la suma, hacemos la división entre el número total de datos y bueno, y hallamos lo que es la media aritmética. La mediana representada por ME es el valor que divide a la mitad la serie de datos que se tiene. Es decir, la mediana queda en medio de todos los datos
cuando se acomodan ya sea en orden creciente o decreciente. El número de datos que queda a la izquierda de la mediana es igual al número de datos que queda a la derecha. Ahora, si ese número de datos es impar, hay un dato que queda en medio de todos. Este será igual a la mediana. Si n es par, hay dos datos que quedan en medio de todos. En este caso, la mediana es el promedio de esos datos. Es decir, se suma y se dividen entre 2. Por ejemplo, supongamos que tenemos las calificaciones de signos y asignaturas: matemática, español, ciencias naturales, ciencias sociales e idioma. Se ordenan y el valor del medio es la mediana. En este caso, pues ordenando tenemos 7, 8, 8, 8, 9. Y el valor que queda en medio, pues es 8. Ahora, si fueran 4 asignaturas, en este caso, al ordenarlo, tenemos que queda 7, 8, 8 y 9. Y bueno, quedan dos valores en medio. En este caso es 8 y 8. Por lo tanto, para hallar la mediana tendría que ser la suma de estos dos valores y una vez que se sumen, el resultado va a ser dividido entre 2. La moda. La moda para este caso es representado con MO. En los datos no agrupados, la moda corresponde al valor que más se repite. Algunas veces el valor que más se repite puede no ser el único, es decir, puede haber dos o más datos que aparezcan con la misma cantidad de frecuencia absoluta, siendo esta la mayor. En esas ocasiones se habla de poblaciones o muestras bimodales. Ahora, cuando existen más de dos modas o multimodales, si existiese más de dos. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión lo que miden es el grado de separación, mientras que las medidas de tendencia central es porque se va centrando, aquí es de dispersión, es decir, de separación o alejamiento que tiene una variable estadística en torno a una medida de posición o de tendencia central. Dicho grado de separación indica lo representativa que es la medida de posición con respecto al conjunto total de datos. A mayor dispersión, menor representatividad de la medida de posición y viceversa. En este caso tenemos tres medidas de dispersión: recorrido, variancia y desviación estándar. Las medidas de dispersión se pueden obtener a partir de datos agrupados y no agrupados y de manera analógica para datos poblacionales o muestrales. Entonces vamos a ver lo que son medidas de dispersión para datos no agrupados. En este caso, la variancia mide la mayor o menor dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. Siempre es mayor o igual a que 0 y menor que el infinito. Se define como la media de los cuadrados de las diferencias del valor de los datos menos la media aritmética de estos. ¿Qué significa esto? Aquí lo tenemos. Y como siempre puede ser en una población o en una muestra. Y dependiendo de ello, pues vamos a aplicar la fórmula correspondiente. La desviación típica o estándar muestra qué tan alejado está un dato del valor de la media aritmética, es decir, la diferencia que hay entre un dato y la media aritmética, y se denotan como S o sigma, según se calcule ya sea para una muestra o para la población respectivamente. En este caso, pues bueno, el significado que tiene es que la desviación típico estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es decir, que a las fórmulas correspondientes solo se le aplica lo que es la raíz cuadrada. Y bueno, aquí tenemos la desviación típico estándar. Ya vamos a ver las diferencias. Vendría siendo en una población o en una muestra aplicando la raíz cuadrada correspondiente. Gracias.